y que sea partícipe del efecto que causa sobre sobre la otra persona, la comunicación que le había dicho. A esto se le llaman preguntas circulares. Preguntas circulares, regresando un poco al tema de comunicación, tiene que ver con el hecho de que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros comunicamos tiene un efecto sobre las otras personas. Bueno, que él empiece a identificar los efectos que producen en la otra persona sus mensajes verbales y no verbales, porque en muchas de las ocasiones el hombre violento no se hace responsable de lo que siente la víctima o la mujer, de las cosas que él dice. La segunda es que él identifique los aspectos que habitualmente son censurados en su conducta comunicativa, o sea, que él empiece a darse cuenta de cuáles son a qué cosas le tiene miedo hablar, qué cosas le dan miedo hablar, qué cosas le da vergüenza hablar. ¿Sí? ¿Qué cosas le dan culpa hablar y cuáles son sus tabús? ¿Sí? ¿De qué cosas no se atreve a hablar? ¿Sí? Usualmente el hombre no se atreve a hablar abiertamente de algunas cosas. No se atreve a hablar de sus temores, no se atreve a hablar de sus sentimientos, no se atreve a hablar de sus inseguridades, no se atreve a hablar de sus errores y no se atreve a hablar sinceramente de sexo. Que él empiece a darse cuenta que hay cosas de las cuales no se atreve a hablar y que pues que poco a poco va a empezar a hablar o va a empezar a trabajar en vencer el miedo, la vergüenza, la culpa y los tabúes acerca de estos. Y por último, reestructurar su estilo discursivo en primera persona. ¿Qué es eso? Suena muy extraño, ¿no? Realmente no. Que el sujeto aprenda a hablar en primera persona. La primera persona es él, yo. Que él empiece a decir, a mí me gustaría, yo pienso que, yo creo que, me parece que. ¿Sí? Que él empiece a hablar en primera persona desde el yo, me gustaría, a mí, ¿sí? A mí me gustaría, yo pienso que, yo creo que, a mí me parece que empiece a hablar en primera persona y deje de estar hablando en tercera o en segunda persona, que incluso en vez de decir, por ejemplo, con su esposa, en vez de decir, tú nunca quieres salir, diga, a mí, en primer lugar que elimine el nunca, ¿sí? Que empiece a decir, a mí me gustaría salir más seguido. Es distinto decir a tú nunca quieres salir, porque básicamente estamos, cuando nosotros estamos acusando, cuando nosotros estamos, voy a quitar esto, hay un pequeño error aquí. ¿Sí? Cuando el hombre de alguna manera está diciendo o hablando en segunda o en tercera persona, está atribuyendo la culpa a la otra persona y no se está involucrando dentro de la problemática. Entonces, reestructurar el estilo cognitivo significa hacerse partícipe de lo que siento y de lo que pienso, expresarlo y centrar la situación en mí completamente. Que el sujeto empiece a hablar de yo en vez de tú, en vez de ella. Acuérdense que está la segunda persona y está la tercera persona. Que empiece a hablar desde yo, desde mí, etc. Bien, con esto terminamos esta parte. Los espero voy a estar en línea a través de Facebook para que me digan sus dudas y sus sugerencias. Entonces vamos a dar un pequeño momento para que platiquen o comenten sus dudas y bueno, regresamos. Esto continúa.